perdonen todo esto porque aquí va a haber que conectarse en la madrugada por lo menos, porque el internet está vuelto un desastre. Bien, fíjense, vamos a comenzar. Voy a hacer una especie de práctica con teoría, ¿no? Pues, lo llamamos práctica 2. Entonces, fíjense, el primer ejercicio es calcular las tres primeras derivadas en sentido distribucional de las funciones estas que están acá. F de X por la función de Heaviside centrada en A, donde phi es de clases de infinito. Y F de X igual a H sub 0 de X, seno de X. O sea, ahí la función de Heaviside está centrada en 0. Entonces, fíjense, la solución de A. Phi de X es una función cualquiera de clases de infinito, pero en A, ese es el salto, ¿no? Phi de A es el salto. Phi de A es el salto. Y entonces, fíjense, ahí hay un salto porque a la izquierda de A, la H de X menos A vale 0 y a la derecha de A vale 1. Entonces, en A hay un salto. Entonces, fíjense, ya esa función, entonces tiene un salto en A, por lo tanto, su primera derivada generalizada es igual a la derivada clásica más el salto por, fíjense, por la derecha la función vale phi de A y por la izquierda es 0, ¿no? Entonces, ese es el salto, phi de A menos 0 es phi de A multiplicado por el delta de Dirac alrededor de A, ¿no? O sea, delta de A de X. Por lo tanto, la derivada clásica, pero la derivada clásica es la función de Heaviside centrada en A por phi prima de X. Entonces, esa es la phi prima generalizada, viene dado de esa forma. H de A de X, phi prima de X más phi de A delta A de X. Voy a la segunda derivada, Entonces, para hallar la segunda derivada, tengo que ver dónde hay el salto de la primera derivada. El salto de la primera derivada. Entonces, el salto de la primera derivada es lo que llamo F' de A. F' de A, delta de A de X, delta de F de A, delta prima A de X. Bien, pero fíjense, el salto de F' de A es F' de A, es el salto de F' de A, es F' de A por delta A de X, y el salto en F de A ya sabemos quién es phi de A por delta prima A de X. Bueno, y la tercera derivada va a ser entonces el salto de la segunda derivada, va a ser derivar esto 3 veces, tomando en cuenta el salto de la segunda derivada. El salto de la segunda derivada lo tengo aquí ya, phi segunda de A por delta de A, y lo demás es la derivada de delta A prima de X y delta A segunda de X. Entonces, eso me da la derivada tercera de F. Ahí la tienen, pues. Entonces, basándose en este resultado, ustedes lo pueden hacer para la F de X, H0 de X, seno de X. Ahora está centrada, la H que estoy tomando está centrada en 0. Pero fíjense, en el segundo caso, la función F de X, H0 de X, seno de X, es continua en 0, no hay salto, como pueden ver allí, ahí no hay salto. Entonces, la primera derivada clásica o generalizada, perdón, coincide con la derivada clásica porque no hay saltos en 0. Entonces, la primera derivada generalizada es igual a la derivada clásica. No hay saltos, no hay salto. No leo ahí bien, no hay saltos. Así que F' generalizada de X es igual a H0 de X coseno de X. Entonces, fíjense ahora, F' clásica es H0 de X por coseno de X. Ahora, F' clásica, ahí sí hay salto, porque en 0, el coseno de 0 vale 1. Ahí hay un salto, Salto en X igual 0, ya que el coseno de 0 vale 1 y H de 0 en 0 vale 0. Así que la segunda derivada generalizada es igual a la segunda derivada clásica más el salto de F' de X por delta 0 de X. Bueno, ¿y el salto quién va a ser?
el salto por la derecha es 1 y por la izquierda es 0. Entonces el salto es 1, la intensidad del salto por delta 0 de x. Y volvemos a la segunda derivada, generalizada, es menos h0 de x seno de x. La segunda derivada generalizada es menos h0 de x seno de x más delta 0 de x. Pero la derivada clásica, la segunda derivada clásica, es menos h0 de x seno de x. Y esa función no tiene salto. La f segunda clásica no tiene salto. Así se tiene entonces que la tercera derivada va a ser la tercera derivada clásica más el salto de la segunda derivada de f de x delta sub 0 de x. Y es eso que está allí. Es eso que está ahí. Menos h0 coseno de x más delta prima 0 de x. Bien. Ahí. Este ejemplo le sirve para muchas cosas, pues sobre todo ahorita cuando vayamos a ver ecuaciones diferenciales, cuando vayamos al ejercicio de ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a ese problema? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda ahí, me lo dicen, por favor. Si no, pasamos a la segunda pregunta. ¿Se entendió, verdad o no? Sí, profe, se entendió bastante bien. Bueno, y ahí está para que lo revisen. Bueno, fíjese. Ajá. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar por qué cuando el coseno sí tiene el salto y el seno no? Que no me quedó del todo claro, para aclarar esa parte. Por favor. Tú sabes, fíjate la gráfica que tenemos allí, ¿no? Estoy con la función f de x igual a h, la función de Heaviside, alrededor de 0 por el seno de x. Fíjate, el seno en 0 es 0. Cuando estoy en el punto 0, la función f de 0, que es la función de Heaviside, alrededor de 0, allí vale 0 y el seno de 0 vale 0. Allí se pega como estás viendo la gráfica, allí se pega la función de 0 de la Heaviside, se pega con la seno de x en 0, porque el seno de 0 vale 0. Entonces, esa función h de 0 de x, seno de x, es continua, no hay salto, porque viene 0, se pega en 0 y sigue con seno de x. Es la gráfica que está allí. Ahora, yo no hice la gráfica del coseno, pero fíjese, en 0, cuando voy entonces, la primera derivada es generalizada, coincide con la clásica, porque no hay salto, Así que la f' generalizada coincide con la clásica, pues, que es h0 de x coseno de x, que es la derivada esa. Pero ahora voy a hacer la segunda derivada generalizada. Para la segunda derivada generalizada, tengo que hacer la segunda derivada clásica más los saltos alrededor de 0. Pero fíjense, ahora la función que estoy trabajando es h0 de x coseno de x. El coseno en 0 vale 1. Y el h en 0 vale 0. Entonces, en 0 ahora hay un salto, porque no es como el anterior, que el seno era 0 y se pegaban. Ahora no, el coseno de 0 es 1, entonces hay un salto en 0. Salta del 0 al 1. No sé si me entiende. Porque sí, te está apareciendo. Ya lo vi. Te está apareciendo ahora coseno de 0 que es 1, y entonces hay un salto en el 0 para la f', generalizada. Hay un salto en 0. Entonces, aquí tiene f' clásica igual a h0 de x coseno de x. Tiene un salto en x igual a 0, ya que coseno de 0 es igual a 1 y h0 de 0 es igual a 0. Y entonces, la segunda derivada clásica generalizada es igual a la segunda derivada clásica más el salto de f' por delta 0 de x.
de f'. ¿Y cuál es el salto de ella? El salto de ella es por la derecha vale 1 y por la izquierda vale 0. O sea, ahí eso va a ser 1 por delta 0 de x y por eso me da eso, pues, menos h0 de x, seno de x, más delta 0 de x. Y cuando voy para la tercera derivada, el menos h0 de x, seno de x, esa no tiene salto, porque el seno de 0 es 0. Entonces, ahí no hay salto. Entonces, por eso completo la tercera derivada de esa manera. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, ya lo vi. Gracias, profe. ¿Se entiende ahora o no? O sea, el problema está allí, pues. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Sigamos para el segundo ejemplo. Sea delta 0 de x. A ver, el segundo ejemplo, ¿dónde está? Ya lo tengo. Sea delta 0 de x, la distribución de Dirac en el origen, y sea g una función de clase C1, entonces g delta 0 es igual a g0 delta 0 y g delta prima de 0 es igual a g de 0 delta prima de 0 prima menos g prima de 0 delta de 0. Eso hay que probarlo, ¿no? Bien. Entonces, en efecto, sea sea phi que está en D a soporte compacto, pues una función de prueba. Entonces, voy a aplicar el corchete. El corchete es una función de clase C1. Entonces, el corchete del G de delta Dirac centrado en 0 con el phi, aplicando las reglas operacionales, paso a la función para el otro lado y eso me queda por la definición del delta Dirac. Eso va a ser G de 0, phi de 0. Pero eso es G de 0, delta de 0, derivada delta Dirac alrededor de 0 con phi. Entonces, ustedes están viendo el G de 0, lo meto dentro del corchete, delta y phi. Entonces, identifico los dos corchetes, el G delta de 0 phi, lo identifico con el G0 delta 0 de phi. Entonces, tienen que ser iguales, digamos, las primeras componentes de esos dos corchetes, así que G de delta 0 es igual a G0 de delta 0. A G0 delta 0. Del mismo modo, ahora hago lo mismo, pero ahora con la derivada. Entonces, G de delta prima 0 de phi es igual a delta prima de 0 con G de phi. Entonces, paso la G para el otro lado, después le cambio el signo y tengo que derivar a G con phi prima. Eso es igual, derivo como un producto, ahí está la derivada del producto, eso es menos delta 0, G prima de phi más G phi prima. Eso es igual a menos delta 0 G prima de phi menos delta 0 G de phi prima. Bien. Y eso es igual entonces a menos G prima de 0 phi de 0 menos G de 0 phi prima de 0. Y eso es igual a menos G prima de 0 delta 0 phi más G0 delta 0 prima de phi. Y eso es igual a menos G prima de 0 de delta 0 más G0 delta prima de 0 con phi. Por consiguiente, llego a ese resultado que está aquí. Bien, aquí hay una nota. Si escogemos G de x igual a x, entonces G de 0 es igual a 0, porque si G de x igual a x, G de 0 es igual a 0. Y G de x, delta 0 de x igual a x, delta 0 de x. Entonces, fíjense, x delta 0 de x, coma phi de x, eso es lo mismo que escribir delta 0 x phi de x, y eso va a ser igual a 0 por phi de 0. Eso va a ser a 0 delta 0 phi de x. Entonces, 0 delta 0 de x con phi de x, eso es igual a 0 phi de x.
Eso implica entonces que X delta 0 de X es igual a 0. Deducimos que el producto G por T es igual a 0 sin que G y T sean, sin que G y T lo sean. Fíjense, una función de clase C1 por una distribución me da 0 sin que ninguna de las dos sean 0, cosa que no pasa nunca en los espacios donde nosotros trabajamos de funciones reales, pues, de funciones reales. Aquí hemos, en esta nota, hemos visto que el producto de una función de clase C1 por una distribución da 0 y ninguna de las dos es 0. El producto es 0 sin ser ninguna de las dos 0. Es lo que nos está diciendo esa nota, ¿no? Probar que las soluciones de la ecuación X por T igual a 0 en D', que es el espacio dual de D, son las distribuciones de la forma C delta 0, donde C está en los complejos. C está en los complejos. Voy a tener que usar una tinta más fuerte porque estoy viendo que queda muy pálida la lectura de esto. Fíjense, por ver que las soluciones de la ecuación X por T igual a 0 en D', o sea, el espacio dual de D, son las distribuciones T igual a C por delta 0, donde C es un complejo, una constante compleja. Este es un ejercicio más teórico. Se lo puse allí. Obviamente, este no es un ejercicio para examen, este no es un ejercicio para nada de eso, pero se los quise poner allí para que vieran otra manera de hacer estas cosas, ¿no? De acuerdo con la nota anterior, tenemos que X por delta 0 es igual a 0. Recíprocamente, supongamos que X por T es igual a 0. Entonces, para todo phi que está en D, entonces, como X por T es 0, phi, eso es igual a 0. Eso sería 0. 0 es igual a X de T, phi. Y esto es igual a T, X por phi. Es decir, T por sigma es igual a 0 para todo sigma de la forma X phi que esté en D. Tal que sigma de 0 es igual a 0, porque sigma, recuerden, sigma es X por phi. Entonces, phi de 0 es 0 por phi, eso va a dar 0. Así vemos que una función sigma que está en D se anula en 0. Si solamente si ella es de la forma sigma igual a X por phi, como vimos. El conjunto E formado por todos los sigmas que están en D, tal que sigma de 0 igual a 0, es un subespacio vectorial de D. Sea tita que está en D, tal que tita de 0 es igual a 1. Evidentemente, tita no está en E, porque en E están todos los sigmas donde sigma en 0 vale 0. En cambio, tita en 0 vale 1, que no es 0. Por lo tanto, tita no está en E, porque tita en 0 vale 1, que es diferente de 0. Y toda función phi que está en D se puede escribir de manera única de la forma phi igual a sigma más phi de 0 tita con sigma estando en E. Entonces tenemos el corchete de T con sigma es igual a T, perdón, el corchete de T con phi es igual al corchete de T con sigma más phi de 0 que multiplica a T de tita, y eso me da esto que está acá. Reemplazo a sigma por su valor, que es X phi de X más phi de 0 teta de T. Paso la X para el otro lado, me queda X de T phi de X más phi de 0 T tita. X por T es 0 más C phi de 0, donde 0 más C phi de 0 es igual a C phi de 0, donde he tomado a C como el corchete de tita. Como phi 0 es igual a delta 0 phi, se deduce que T de phi es igual a C
corchete delta 0 con phi, eso igual a C0, a C delta 0 con phi, y así identificando esos dos corchetes, T de phi con el C0 delta con phi, llegó a la conclusión de que T tiene que ser igual de la forma C de delta 0. Es proporcional, pues T se escribe como C delta 0. Es la única solución del problema de la ecuación X de T igual 0. Que es lo que mandó a probar aquí, pues. Probar que las soluciones de la ecuación X por T igual a 0 en D' son de la forma C, una constante C por delta 0. Ahí tienen una demostración bastante importante, ¿no? Aquí vengo y veo la solución general de la ecuación X T igual a S, donde S es una distribución dada, es igual a la suma de una solución particular T sub 0 de esta ecuación y la solución general de la ecuación homogénea. Se deduce que el problema anterior, fíjense, la ecuación homogénea es X de T igual a 0, y ahí que la homogénea son de la forma C por delta 0. Delta 0. O sea, la solución es homogénea. Entonces dice, sea S una distribución dada, es igual, donde es una distribución dada, es igual a la suma de una solución particular de sub 0 de esta ecuación y la solución general de la ecuación homogénea. La solución general de la ecuación homogénea la vimos anteriormente de la forma C delta 0. Bueno, se deduce el problema anterior que esta solución se escribe de la forma T igual a C delta 0, que es la solución general de la homogénea, más T sub 0, que es solución particular de la no homogénea. En efecto, si T y T sub 0 son dos soluciones de X de T igual a S, entonces la diferencia X T menos T sub 0 es igual a 0, donde T menos T sub 0 es igual a C delta 0. Por lo tanto, T es igual a T sub 0 más C de delta 0. Bien. Eso lo pueden leer ustedes con más detalle, con más detenimiento, estos resultados teóricos, ¿no? Eso hay que verlo con más detenimiento, pues. Fíjense, los cambios de escala. Queremos expresar la distribución TAX en función de TX, donde A es una constante no nula. Para una función f que sea localmente L1, tenemos que esta expresión, el corchete de f de AX phi de X, es esto. Para ello se hace un cambio de variables, y llegamos a esta expresión que está aquí. Bueno, haciendo el cambio de variable, llegó a esa expresión que está ahí. Observemos que phi de X sobre A está en D, siempre que phi de X está en D. La dilatación de una distribución, la dilatación o la expansión, de acuerdo, la dilatación de una distribución T es la distribución definida de esta manera. Vamos a ver ahora ejemplo. Ese ejemplo. Delta A de X igual a 1 sobre valor absoluto de A, delta de A. Fíjense ese resultado de ahí. Eso lo pueden ustedes probar utilizando la definición. Pues, o sea, el delta, la distribución delta de AX es 1 sobre valor absoluto de A, delta de X. Ahora daremos un resultado sin demostrarla. Este es muy importante, muy útil. Fíjense el resultado. Supongamos que la función A de X, ahora A aquí es una constante, A una constante multiplicada por X.
Ahora tengo una función a de x. Esta función, supongamos, tiene cero, o sea, las raíces tiene cero simple, o sea, que no se repiten, aislados, denotados por x de acá, acá igual 1, 2, 2. Tiene ceros aislados. Tiene cero simples aislados. Entonces, delta de a de x existe en el dual de d y está dada por la suma siguiente. Delta de a de x. Fíjense, hay una diferencia entre delta a por x y delta a de x. A de x es una función. En cambio, a por x es una constante a por la variable x. Son dos cosas distintas. Entonces, fíjense, el delta de la función a de x es la sumatoria del delta de los x menos xk, valor absoluto de a' x de k. A' x de k. Entonces, donde los kx son las raíces simples de a de x igual a 0. O sea, los k de x van a ser las raíces simples aisladas de a de x. Las raíces de a de x. Veamos un ejemplo. Fíjense, yo quiero calcular, fíjense, la función en este ejemplo, esto es bueno que ustedes lo tengan en su tablita, por si acaso necesitan un cálculo de esta naturaleza. Fíjense, el delta de x cuadrado menos a cuadrado, yo quiero ver que es 1 sobre 2a, delta de x menos a más delta de x más a. Y el delta del seno de x, en este caso a de x es el seno de x, la sumatoria es menos infinito infinito del delta de los x menos kpi. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver el primer caso. En el caso B, fíjense, en el caso B, primero abordo el caso B. En el caso B, la función a de x es seno de x. Entonces, ¿cuáles son los senos de las raíces de x? Los ceros de esta función son x igual a kpi. Los múltiplos de pi con k igual 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. La derivada de a de x, seno de x, la derivada es el coseno de x. El coseno de x. Y a' de x en esos, a' de x en valor absoluto es coseno de x. Y el coseno en n pi o en k pi es menos 1 a la n. O sea, en valor absoluto, el coseno de n pi es igual a 1. O sea, el coseno de n pi es menos 1 a la n, pero en valor absoluto es igual a 1. Entonces, fíjense, ya yo tengo el denominador de la fórmula, ¿no? Entonces, el delta del seno de x es igual a la sumatoria de k igual a menos infinito a infinito, delta de x menos kpi, donde kpi son los xk, las raíces del seno de x. Y abajo el valor absoluto, eso vale 1, como hemos visto allí. Pues eso van a ser el valor absoluto de los cosenos de n pi, vale 1. Pero yo no le hice el primero. Fíjese. Claro, el primero no se lo resolví. Pero usted puede hacer el primero muy fácilmente. Fíjense, en el primero, es raro que yo no les escribí el primero. Bueno. Fíjense, en el primero, a sub x es igual a x cuadrado menos a. X cuadrado menos a. La derivada de a' es 2x. La derivada es 2x. Entonces, fíjense, recuerden ustedes, este es el resultado interesante. Entonces, perdón. Supongamos que la función a de x tiene cero simple aislado que no tenemos por xk. Ok. Entonces, vamos para este caso. ¿Cuáles son los ceros de x cuadrado menos a cuadrado? Son x igual a y x menos a. Entonces, los xk para el caso a son a y menos a. A y menos a. Al derivar la función x cuadrado menos a cuadrado,
la derivada de esa me da 2x. La derivada de esa me dio 2x. Y eso lo voy a evaluar entonces en a y menos a y lo tomo en valor absoluto. Entonces eso va a ser 2a y 2 menos a en valor absoluto me da 2a. Entonces aplico directamente la fórmula. Eso es 1 sobre 2a, que es 1 sobre a' de x evaluado en a y en menos a, y delta de x menos a más delta de x, menos con menos me da más a. Y ahí tienen el resultado del primer caso. O sea, recuerden, allí en el primer caso, a de x, la función a de x es x cuadrado menos a cuadrado. Bien, eso es importante que lo mantengan en mente, porque esto en algún problema, si necesitan hacer un cálculo y les aparece, mire, que a usted les aparezca, fíjese, que a usted le aparezca esta delta y no haya cómo desarrollarla para continuar para adelante con su problema. Bueno, esa delta de x cuadrado menos a cuadrado es igual a 1 sobre 2a, delta de x menos a más delta de x más a. Entonces, es muy útil este resultado para calcular, digamos, deltas de Dirac de funciones. Bien. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante. Que es el de resolver ecuaciones diferenciales en sentido distribucional. Entonces, sea L un operador diferencial lineal que llamo O de L, operador diferencial lineal, dado por L, el operador es a sub 0 más a sub 1 d de x, tiene coeficientes variables, a sub n de x, me faltó ahí, a sub n de x, donde los coeficientes a sub i son de clases de infinito, Considerando las derivadas en sentido distribucional y recordando que la definición de multiplicación de una función phi por una distribución t, donde phi es de clases de infinito y t es una distribución, de modo que acá de t derivada de phi, eso es tk derivada de la t, derivada késima de la t, con a k de x, phi de x, y eso igual a menos 1 la k, t de x, y el otro término tengo que derivarlo a la k. Aquí lo único que he hecho es aplicar la definición késima de una distribución. Ahí es todo lo que he hecho. Más nada, ¿no? Aplicar la regla operacional. Podemos considerar a L como un operador diferencial lineal. L va desde el espacio dual de D en el espacio dual de D. Y L de T hace esto, a 0 de T X más a 1 de T' más a N de T derivada enésima de X. Eso es lo que hace el operador L, operador diferencial lineal. Podemos considerar ecuaciones diferenciales en el sentido distribucional de esta manera. Entonces, dado el operador diferencial lineal L aplicado a U es igual a F, a U de X es igual a F de X, donde F de X está en D' de R, una distribución. Aquí F es dado y la incógnita es U. Nosotros vamos a tratar de buscar una distribución U, tal que L de U de X sea igual a la distribución F de X. Mencionaremos sin demostrar el siguiente resultado. Fíjense el resultado. Si L es un operador, operador diferencial lineal con coeficientes constantes
Operador diferencial lineal con coeficientes constantes. Entonces la ecuación diferencial homogénea, fíjense, si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, entonces la ecuación diferencial homogénea tiene en D', o sea, en el espacio de las distribuciones, únicamente la solución clásica, B que está en C infinito R. O sea, no va a tener soluciones en forma distribucional, sino solamente va a tener soluciones que se puedan derivar y no va a haber salto, ¿no? Entonces, fíjense, si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, la ecuación diferencial homogénea solamente va a tener soluciones clásicas, no soluciones distribucionales. La homogénea, 3, la homogénea. Es decir, las soluciones distribucionales son soluciones clásicas en este caso, porque solamente la solución de la homogénea va a ser soluciones en el sentido clásico, no hay soluciones en el sentido distribucional. Las soluciones del problema homogéneo se obtienen con los métodos usuales y la solución general de 2 es entonces igual a la solución particular más la solución general de la homogénea, donde B es clásica, B es de clase infinito. La solución general 2 es entonces U de X igual a U de P, que es la particular de la no homogénea, más B de X, que es la solución clásica de la homogénea, donde B está en C infinito, es la solución general de 3. Y UP, que está en D', es una solución particular de 2. Ahora introducimos el concepto de solución fundamental de una ecuación diferencial lineal. Perdón, que estoy, dice yo aquí, esa es la página 5. A veces no le oí. Ajá. Entonces, L es un operador diferencial lineal. Entonces, una solución fundamental de L es, por definición, una distribución E que está en D', tal que L de E es delta de X. Si L es un operador diferencial lineal, entonces una solución fundamental de L, pero anteriormente, ahora introducimos operación. Ahora introducimos el concepto de solución fundamental de un operador diferencial lineal L, de un operador diferencial L. Bien, vamos a ver qué es lo que es la definición de solución fundamental. Si L es un operador diferencial lineal, entonces una solución fundamental de L es por definición una distribución E que está en D' de R, en el espacio de distribuciones, tal que L de E es igual al delta de Irago. Entonces, dada una solución fundamental E, la solución fundamental general es Xi igual a E más B de X, donde B de X es la solución general de la ecuación diferencial homogénea L de Bx igual a 0. Ahora mencionaremos el siguiente resultado. Si L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, O de LCC, L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes. Entonces existe una solución fundamental E de L de la forma E de X igual a H de X phi de X para cierto phi de clases de infinito. Y esta es única. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ilustre esto. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ilustren esto. Entonces, fíjense, sea L el operador diferencial de segundo orden, de segunda, derivada segunda con respecto a X cuadrado más K cuadrado, donde K es una constante positiva. Entonces, vamos a buscar una solución fundamental de L de la forma
E de X igual a H de X phi de X. Fíjense, aquí a su vez estoy diciendo, estoy trabajando con funciones de Heaviside centradas en cero, porque se supone que si este problema fuera un problema con condiciones iniciales alrededor de cero, trabajo con la función de Heaviside alrededor de cero. Si además de este operador doy condiciones iniciales alrededor de otro punto diferente de cero, tendría que trabajar con las funciones de Heaviside centradas en ese punto, estudiando las condiciones iniciales, sea A, sea B, sea lo que sea. Bueno, entonces fíjense, pero aquí el problema es, dado un operador diferencial lineal con coeficientes constantes, ¿cómo buscar una solución fundamental para ese operador? De la forma E de X igual a H de X phi de X. Confíen estando en clases de infinito de R, no en clases de infinito de R. Entonces, fíjense, la primera derivada generalizada de X es H de X más prima de X más el salto en cero de la phi con la delta de X. Pues. Ese más o menos fue el primer ejercicio que propusimos en esta práctica. El primer ejercicio. El primer ejercicio que hicimos era derivar 3 veces H de X phi de X. Y después hice con seno y todo lo demás. Ese es el primer ejercicio. Entonces, la primera derivada es esa. Phi de cero representa el salto en cero de la función phi por delta de X. Voy a la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada será H de X phi segunda de X. La derivada de esto es phi de cero delta prima de X. Más el salto de la derivada de la función derivada multiplicado por el delta en ese punto. Pues. Eso es f' de cero delta de X. Bien. Entonces, reemplazamos en 4 L de E de X, donde L de segunda con respecto a X cuadrado más que cuadrado. Entonces, reemplazando en 4, se tiene esta expresión. La derivada segunda está acá. La derivada segunda más k cuadrado por phi, que es h de x, phi de x, es igual a delta de x. Igual a delta de x. Y aquí saco h de x factor común de phi segunda de x más k cuadrado phi de x más phi prima de 0, delta de x más phi de 0, delta prima de x igual a delta de x. Pero fíjense, yo estoy trabajando, estoy identificando esas dos cosas. Entonces, nada al lado derecho tiene h de x. Entonces, lo que acompaña a h de x que está allí en el corchete, phi segunda de x más k cuadrado de phi de x igual a 0. Fíjense ustedes. Y si comparo lo restante con el delta de x, lo único que tiene delta de x es a la izquierda es phi prima de 0. Phi prima de 0 debe ser igual a 1. Eso es 1 allí. Casi no se ve. Esto es 1. ¿Por qué no se me vio? A ver. Esa es la página 5. No, esa es la página 6. Esa es la página 6. F' de 0. Sí, no se vio. Fíjense, eso es F, lo anote usted. F segunda de x más k cuadrado phi de x igual a 0. F de 0 igual a 0 y f' de 0 es igual a 1. Yo no lo volví a, fue error mío no volverlo a repasar, porque le puse, lo borré y no lo puse después bien. Pero fíjense, aquí phi prima de 0 es 1. Entonces,
la solución general de esa ecuación, fíjense, la solución general de esta ecuación es A coseno de kx más B seno de kx. Y con las condiciones iniciales, phi en 0 igual a 0 y phi' en 0 igual a 1, con esas condiciones encuentro, fíjense, phi en 0 vale 0, entonces se va a dar que A es 0, y entonces phi de x igual a B seno, seno de kx, la derivada es phi' de x kb coseno de kx, pero phi' en 0 es igual a 1, eso kb, y entonces B es igual a 1 sobre k. Entonces A es 0 y B es igual a 1 sobre k, por lo tanto E a la k es esto que está acá. Esto que está acá. Eso es igual a E a la k. La solución fundamental general es igual a E de x más B de x, donde B de x es la solución general de la ecuación diferencial homogénea, L de B de x igual a 0. Por lo tanto, x de x es igual a 1 sobre kh de x seno de k de x, más A coseno de kx más B seno de kx. O sea, la fundamental más la general de la homogénea. Eso es lo que tengo allí. A ver, ¿alguna pregunta? Fíjense, aquí lo importante, mire aquí, fíjense, retomo el ejemplo, lo importante. Fíjense, usted tiene un operador diferencial con coeficientes constantes de segundo orden. ¿Ok? Entonces, yo voy a hallar, fíjense, yo voy a hallar la solución fundamental. O sea, la solución fundamental es una E que tiene la forma h de x, phi de x. Tengo que ver quién es esa phi de x. Bien, entonces hago la primera derivada generalizada y hago la segunda derivada generalizada. Y reemplazo en L, o sea, o reemplazo, eso va a ser E segunda generalizada de x más que al cuadrado E de x igual a delta de x. Entonces, E segunda es h de x, phi segunda de x, más phi' en 0, delta de x, más phi en 0, delta prima de x, más que al cuadrado E de x, que es h de x, phi de x, es igual a delta de x. Esa es la definición de una solución fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo saco factor común h de x, me queda más phi' de 0 delta de x, más phi de 0 igual a delta de x. E identifico el lado izquierdo, identificando los términos se tiene. Entonces, fíjense, y ahí me sale una ecuación de segundo orden para phi con dos condiciones iniciales. Una en phi 0 igual a 0 y otra phi' de 0 igual a 1. Y eso me permite encontrar la phi. Entonces, bien, la solución general de esa ecuación es phi de x igual a coseno de kx más b seno de kx. Ustedes saben resolver esa ecuación para phi con esas dos condiciones iniciales, porque es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Bien. Veamos otro ejemplo. Sea ahora L menos D cuadrado sobre X cuadrado más K cuadrado. Ahora es menos. Fíjense, en el anterior era más. En el anterior era D cuadrado, era más. D cuadrado sobre X cuadrado más K cuadrado. Ahora es menos D cuadrado sobre X cuadrado más K cuadrado. Ahora es menos. El ejemplo 2. Ahora es menos más K cuadrado. Buscamos una solución fundamental de L de la forma siguiente, es h de x, phi de x. Entonces reemplazo, bueno, hago lo mismo, me voy a la ecuación menos
menos E segunda generalizada de X más K cuadrado E de X. Ahí tengo la ecuación. Y le igualo, digamos, al delta de X, porque estoy buscando solución fundamental. Estoy buscando solución fundamental. Entonces, fíjense, reemplazo la segunda generalizada de X, reemplazo la E de X y le igualo a el delta de X. Procedo de la misma manera. Procedo de la misma manera y al identificar términos a la izquierda con términos a la derecha, veo que a la derecha lo tengo H de X. Por lo tanto, ese coeficiente de menos phi segunda más K cuadrado phi de X, que es lo mismo que decir phi segunda menos K cuadrado phi de X, eso es igual a 0. Y menos phi prima de 0 es igual a 0, o sea, phi prima de 0, perdón, menos phi prima de 0 es igual a 1, entonces phi prima de 0 es igual a menos 1. Identificando menos phi prima de 0 con 1, porque tengo delta de este lado y tengo menos phi prima de 0 por delta del otro lado. La única manera es que phi prima de 0 sea igual a menos 1 para que menos 1 por el menos que está adelante sean igual a los delta de X. Y por el otro lado, phi prima delta prima del otro lado, lo que hay es delta de X. Hago una identificación allí. Resuelvo eso para phi, resuelvo eso para phi y me queda eso que está ahí. Eso que está ahí. Me queda que la solución fundamental tiene esa forma. Entonces la solución fundamental general será la solución fundamental de la homogénea más esta solución general. Bien, ahí hago un poco de si las constantes A y B son 1 sobre 2K, tengo esas expresiones que están acá, pues se pueden transformar en eso que está acá. Ya ahí pueden ver los cálculos eso. Si A es igual a B igual a 1 sobre 2K, entonces X de K es esto, porque fíjense, X de K es esto. Si A es igual a B igual a 1 sobre 2K, llego a esas relaciones que están allí, que ustedes pueden chequear. Bien. 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 Aquí estamos entonces. Ahora vamos a ver algo de convolución. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahorita no hay pregunta. Ustedes me paran. Fíjense ustedes que la derivada del delta de Dirac convolución T es igual a T convolución derivada del delta de Dirac a la N. Recuerden que el delta es una especie de identidad para el producto convolución. Eso, la derivada enésima del delta convolución T es igual a T convolución derivada enésima del delta, y eso es igual a la derivada enésima de T. Ese resultado muy importante. Entonces, fíjense, otra cuestión importante, para una f que sea L1 localmente integrable, entonces la derivada generalizada enésima es igual a la derivada enésima de delta convolución f de x. F de x. Eso es importante, la derivada enésima de f de x. Si ustedes lo pueden ver, esos corchetes, usando corchetes, pueden llegar a esa relación. Bien. Entonces, CAL, ahora un operador diferencial lineal con coeficientes constantes de orden n. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, L de T, o sea, el operador diferencial aplicado a T, es A sub 0 de T, más A1 T', más A2 T segunda, más A sub n derivada Tn.
Pero fíjense, utilizando que el delta de Dirac convolucionado con T me da T, y utilizando que el delta prima de Dirac convolucionado con T me da el T prima, y utilizando que el delta de orden n convolucionado con T me da T a la n. Entonces yo todo eso lo escribo de esta forma. Saco T factor común con el convolucionado, fíjese, saco el T factor común, saco el T factor común y lo convoluciono con A0 más A1 delta prima más AN delta derivada enésima de delta, lo convoluciono con T. Y hago entonces que L de T, fíjense, el A0, A1 delta prima más A2 delta segunda más AN delta a la N de la derivada, eso va a ser el L de delta, lo que está en el corchete es el L de delta, convolucionado con la T. Pero como la convolución es conmutativa, eso es T convolución con la L de delta para T estando en el espacio de distribuciones. En general, pasar de un operador diferencial lineal con coeficiente constante L, tenemos en general para un operador diferencial lineal con coeficiente constante L, tenemos que L aplicado a S convolución T es L de S convolución T igual a S convolución L de T, si existe S convolución T. Por otra parte, si existe S convolución T, entonces existe S' convolución T y T convolución y S convolución T'. Y tenemos que S, que el producto de la convolución, S convolución T derivada, eso es igual a S' por T más S por T'. Y de la misma manera, S convolución T segunda va a ser, todo eso que está ahí va a ser S' convolución T', y eso va a ser S segunda convolución T, eso va a ser igual a S por T, eso va a ser igual, a S por T segunda, y en general, S convolución por T a la N es la derivada késima de S más, convolución T de N menos K. O sea, al sumar N menos K más K me tiene que dar N, que es lo que tengo ahí arriba. Entonces, todos ahí tienen allí una serie de propiedades de las convoluciones, ¿no? De la derivada de las convoluciones. Bien. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que vamos a tratar, ¿cuál es la idea de utilizar estas herramientas? La idea es tratar, fíjense, la convolución viene dada como una integral. Recuerda si las funciones estaban, causalizadas, o sea, si yo tengo f de x igual a h de a de x por seno de x, supongamos, y la función es de x h de b por coseno de x. Entonces la convolución de eso tengo que hacer h de x menos a más b, la integral con senos y cosenos. La integral puede ser muy complicada y todo. Entonces lo que yo voy a tratar de ahora de meter es tratar de hacer lo menos posible integrales, utilizar lo menos posible integración. Y para ello, digamos, la gran ayuda es cuando me aparece el delta Dirac. El delta Dirac me quita las integraciones encima. Cuando estoy con el delta Dirac. Bien. Fíjense este ejemplo. Fíjense este ejemplo. Hallar h de x
convolución, la función Heaviside, convolución h de x coseno de 2x. Entonces, fíjense lo importante acá. Yo aquí no voy a poner, aquí uno se iría, claro, aquí hay una ventaja que la h de x es 1, h de x es 1 a la derecha de 0 y 0 a la izquierda de 0. Entonces, bueno, esa sería una integral bastante sencilla, porque esa sería una integral entre 0 y 1, perdón, entre 0 e infinito, entre 0 e infinito. Pero bueno, pero hay que hacer una integral, pues yo lo que no quiero es hacer integrales. Yo no quiero hacer integrales para hacer esa convolución. Evitar hacer integrales, porque haciendo integrales me puedo equivocar. Bien, entonces, ¿qué hago? Fíjense, veo lo siguiente, veo que h de x coseno de 2x, esa función tiene salto en 0, como ustedes saben. El coseno de 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1 y la h en 0 es 0. O sea, tiene un salto. Tiene un salto. Entonces, eso lo escribo, el h de x coseno de x, lo escribo como un medio de h de x seno de 2x prima generalizada. La derivada prima generalizada. Porque fíjense, me da eso, pues. La derivada de eso me da eso. La derivada del seno de 2x es 2, coseno de 2x, se van los dos, h de x multiplicado por h de x. Entonces, aquí lo que hago es reemplazar a la h de x coseno de x por la derivada generalizada de un medio h de x seno de 2x. Aquí eso es todo lo que estoy haciendo. Pero ya me está apareciendo derivada. Fíjense, ya me está apareciendo derivada en la convolución. Entonces, ese un medio lo saco fuera, pero ahora la derivada no se la pongo al lado de h de x seno 2x, sino por la propiedad de convolución, eso es igual a la derivada de un medio h, la función de Heaviside generalizada de x, convolución la otra h de x seno de 2x. Pero la derivada de la función de Heaviside es el delta de Dirac. Entonces eso será un medio delta de x, convolución h de x seno 2x. Pero recuerden ustedes que el delta de Dirac es la identidad del producto de convolución. O sea, una función o una distribución, mejor dicho, convolución, el delta de Dirac me da la distribución. Entonces, un medio delta de Dirac alrededor de 0, convolucionado con h de x seno de 2x, eso es igual a un medio h de x seno de 2x. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad de la convolución. La convolución es un elemento de identidad, pues, en esta álgebra de convolución. Entonces, fíjense, ahí no tuve que hacer ninguna integral. Ninguna integral. Pónganse a estudiar las integrales. Primero se pueden equivocar. A veces no sé cuántas veces voy a integrar por parte. A lo mejor en este caso es sencillo y no tengo. Pero esto es muy fácil, pues. Esto es muy fácil de utilizar. El hecho de que la derivada generalizada de h coseno de 2x, eso corresponde a la derivada de un medio h de x seno de 2x generalizado. Eso fue todo lo que puse. Y de ahí utilizo las propiedades, pues. Ahí utilizo la propiedad. Entonces, aquí, al tener esta derivada, paso para el otro lado y derivo la h. Y al tener la h derivada, tengo el delta de Dirac. Y al tener el delta de Dirac, las cosas fluyen completamente. Porque el delta de Dirac, convolución h de x seno de x, es un medio de h de x seno de 2x. Porque el delta de Dirac es una identidad en el producto de convolución. Es una identidad. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces, fíjese, en este otro ejemplo, f de x es la exponencial de menos el valor absoluto de x. O sea,
Es una función definida en términos infinito, infinito. Y g de x es una función que es 1 entre menos 1 y 1 en el compacto y 0 fuera de ella. O sea que g es una función a soporte compacto. Entonces, calcular k de x, que es la convolución de f con la g. Entonces, la primera cosa, hay que estar seguro que esa convolución existe, porque no vaya a ser que uno se ponga a hacer cuentones y esa solución y esa convolución no exista. Entonces, el primer escollo a resolver o a superar es garantizar que tiene sentido realizar la convolución de f con esa g. Bueno, lo primero que uno ve, y esto lo vamos a ir aclarando en la medida que vayamos profundizando en los ejercicios, que cuando yo hago la convolución de una función como la f de x, que es una función que está definida entre infinito e infinito, y una g a soporte compacto, el hecho de que una tenga soporte compacto, ya la convolución de ellas dos, pero que una al menos tenga soporte compacto, ya garantiza que la convolución tiene sentido, que va a haber convolución. Entonces, eso es lo que digo allí, ¿no? Como g de x es soporte compacto, existe k de x, que es la convolución de f con g. Ahora bien, ¿quién es k' generalizada de x? Fíjense, eso es f de x, convolución g' generalizada de x. Pero fíjense, ¿quién es la g' de x? G' de x tiene salto en menos 1 y 1. Entonces, eso va a ser e a la menos valor absoluto de x convolución. La g' generalizada de x será delta de x más 1, va a tener salto. Entonces, la función g de x va a tener salto. Por la izquierda va a ser, por la derecha va a ser 0. Por la izquierda va a ser, por la izquierda va a ser 0, por la derecha va a ser 1. En la otra, por la izquierda va a ser 1 y por la derecha 0. Entonces, ahí tengo los saltos. En menos 1, 1. Eso es la convolución. Pero recuerden, ahí digo recuerden, fíjense, recuerden que la convolución centrada en A, el delta de Dirac centrado en A o en menos A, no importa, convolución f de x es f de x menos A. O sea, es el trasladado. Entonces, fíjense, cuando yo hago la convolución de una función o de una distribución con el delta de Dirac, el resultado me da la trasladada. Entonces, fíjense, cuando yo hago la convolución de e a la menos valor absoluto de x, convolución delta de x más 1, eso es igual a menos e a la menos. Entonces, en vez de x, lo traslado a x más 1. Y para la otra es menos e a la menos valor absoluto de x con el delta, convolución, con el delta de x menos 1. Entonces, ese va a ser el trasladado en x menos 1 por ese resultado que tengo allí. Bien, y aquí hago un poco de cuenta. O sea, si x más 1 y x menos 1 son menores que 0, o sea, x menor que menos 1, voy haciendo las cuentas. Si x es menor que menos 1, si x más 1, fíjense, si x es menor que x más 1, entonces x más 1 es mayor que 0. Y x menos 1 con más razón será menor que 0. X más 1 es menor que 0 y x menos 1 con más razón es menor que 0. Por lo tanto, los valores absolutos son menos, con el menos voy a dar más. Me va a dar e a la x más 1 menos e a la x menos 1. Y empiezo a hacer las cuentas y voy llegando a eso que está ahí. A esa expresión que está ahí. Esto es K', fíjense, K' me da igual a e cuadrado menos 1 sobre e a la x,
menos 2 sobre E, seno hiperbólico de X, menos 1 menor o igual que X menor o igual que 1, y menos E cuadrado menos 1 sobre E a la E menos X para X mayor que 1. Luego, esa es K' generalizada. Luego hago la integración por parte. Integro cada uno de estos y me encuentro con K de X. Entonces, al integrar cada uno de estos, me da la integral de X cuadrado menos 1 sobre X, que es una constante, por la integral de E a la X, que es a la X, va a ser una constante de integración. Lo mismo me sale para la otra, que es menos 2E coseno hiperbólico de X más C2 entre menos 1 y 1. Y la tercera, que es E a la 2 menos 1 sobre E a la menos X para X mayor que 1. Pero ahora me tengo que determinar quién es C1, C2 y C3. C1, C2 y C3 son constantes de integración y vamos a ver cómo se van a determinar ellas. Vamos a ver cómo se determina C1, C2 y C3. Bien, fíjense, sabemos, pero sabemos que K está en L1. Probarlo, dice ahí. Bueno, aquí no nos podemos probar, ¿no? Esto es la integral de menos infinito a más infinito de cada X, de X sea menos que infinito. Sea menos que infinito. Entonces, eso es la integral de menos infinito a infinito de K de X. Pero recuerdo que K de X es la convolución de F de X con G de X. Entonces, valor absoluto de K de X, de dx, valor absoluto de K de X por D de X es el valor absoluto de F de X con G de X que está aquí. Profe, Y disculpe que perdón, lo interrumpa. La presentación dígame. dejó de verse. Mucho dejó de verse. ¿Qué habrá pasado? Yo la estoy viendo. ¿Estoy en qué página? Estoy en la página 8. Ya va, déjame reiniciar de nuevo, a ver. Déjame reiniciar de nuevo. Se dejó de ver. Habrás perdido. Sí, ya va. Déjeme eso aquí. Aló, Joandri. Aló. Dejó de verse, ¿no? Sí, te estoy escuchando. Tengo. Ajá, ya le di a Meet. Ahí tengo ahorita a Roxana, a Sebastián, a Larry, a Leandro. Tengo varios conectados ahí. Ajá, grabando, dice aquí. Presentar ahora, ok. Presentar ahora, ya le di. Una pestaña. Ajá, una pestaña. Me voy aquí a esto y compartir. Me sale enlace, me salió enlace, interrumpir, compartiendo esta pestaña conmigo. Me sale interrumpir. Listo, Ahora profe. sí se ve. Ah, listo. Sí, sí. Pero yo no estoy viendo dónde digo recibido, no estoy viendo nada. Reenviar, responder, recibido. Ah, ya está recibido, ok. Ok, ya le di a recibido. Ok. Me vuelve a aparecer me aparece los correos de internet. Ya. Tengo que volver a tu correo 10. 10. Tengo que volver a tu correo. Ya tengo a Joandri aquí. Joandri Simón Bolívar. Ya vamos a ver. Joandri, ok. Archivo de práctica número 7. Esa es la de hoy. Ok.
pero ha estado difícil la cosa. Está pensando aquí. Está pensando. Concho, ya ha sido la casa más accidentada. Vale. Así es. Ay. Yo ha sido la clase más accidentada. Está pensando. Ok. Ajá, ahorita, vamos a ver. Ajá, pero no me he cargado toda. Ajá, aquí está la agregué. Ajá. Me he cargado hasta las 3. Está cargando. Cargado 3. Ajá, cargó la 4. Cargó la 4. No vale. Uno da clase, pero también tiene estos paquetes, coño. Ah, cargó la 5. Ah, bueno. Cargó la... No, sí, está en la 8. Estoy en la... Cargó la 7, ok. Cargó la 7. Ah, cargó la 8. Tú vas adelantado. Ajá. Cargó la 8. Ajá. Entonces, yo tengo... Ajá. Entonces, yo quiero ver, probar como C1, C2 y C3. Ajá. Te tranco, yo, Andrés. Te puedo trancar, ¿no? Bueno. Ok. Ajá. Entonces, fíjense. Como C1, C2 y C3 son constantes. Yo quiero hallar K de X. Pero sabemos que K está en L1 de R. ¿Qué quiere decir que está en L1 de R? Quiere decir que la integral que esa integral de menos infinito a infinito de K de X en valor absoluto de X es menor que infinito. Es menor que infinito. Entonces, pero K de X es la convolución de F con G. Entonces, el valor absoluto de eso lo meto allí. Y yo estoy resolviendo esa integral. Ajá. Estoy resolviendo esa integral. Entonces, fíjense. Entonces, la integral esa es igual a esto que está acá. Pero recuerden ustedes quién es f de x, quién es f de x y g de x. Fíjense, f de x, digamos, es h de x, que es y h de x coseno de 12, perdón, estoy en el ejemplo 2. La f de x es la exponencial y la g de x es la 1 entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Esa es la g de x. La g de x vale 1 entre menos 1 y 1 y fuera de ahí 0. Entonces, cuando hago esto para ver que la K de X, o sea que la convolución está en L1, entonces eso se me transforma en esta integral, menos 1 a 1. Y es estas cuentas que están allí. Entonces, esto lo integro entre 0 y 1. Si 0 menor que X, menor que X, menor que 1, más integral entre menos 1 a 0. Hago todas esas cuentas y veo que eso me da menos que infinito. Pues hacer la cuenta. Me da menos que infinito. Luego K está en L1. Fíjense. A mí me interesa mucho este hecho. Fíjense. Voy a echar un poquito para atrás. Echar ligeramente para atrás. Fíjense. Yo les dije que yo no quería utilizar integración para hallar convolución, salvo que sea necesario, pues, que ya no tengo otra vía. Pero si yo puedo evitarme la integración en la convolución, me la voy a evitar porque es muy engorrosa, pues. No sé cuántas veces
si tengo que integrar por parte, cuántas veces voy a integrar por parte. Entonces yo trato de evitarme eso. Entonces, estos son ejercicios que yo estoy ilustrándolo para que ustedes vean cómo quitarse la integración en cálculos de convolución. Entonces, fíjense, ya ustedes hicieron el cálculo, aquí comenzaron con K' generalizada de X, igual a f de X, convolución G' generalizada, les dio eso. Bueno, llegaron a esto, este es K', después integraron esto y les quedó esto que está acá, pero les quedan 3 constantes. ¿Cómo voy a encontrar las 3 constantes? Bueno, la primera 2 constantes que voy a hallar, que van a ser la C1 y C3, es porque si K, fíjense, si K de X es de clase, si K de X está en L1, entonces la integral de E cuadrado menos 1 e de X, E a la X más C1, en valor absoluto, esa integral debe ser menor que infinito, ¿no? Y también la de E2 E cuadrado menos 1 sobre E a la menos X más C3. Deben ser de clases, deben ser menor que infinito. Pero si yo al integrar allí, voy a tener C1 por X y C3 por X. Y eso entre menos infinito e infinito, eso va a ser infinito. Eso va a ser infinito. Entonces, como C1, C2 y C3 son constantes, pero sabemos que K está en L1, eso hay que probarlo, pero yo hago la cuenta, lo hacemos la cuenta, y aquí llegamos a ver que eso es menos que infinito. Por lo tanto, K está en L1 de R. Este hecho implica que el límite, cuando X tiende a más o menos infinito, de K de X tiene que ser 0. Tiene que ser 0. El límite de eso. Entonces, fíjense, este es el K de X, mire, este es el K de X. Calcula el límite cuando X tiende a más o menos infinito. Cuando X tiende a más o menos infinito, van a ver que C de 3 tiene que ser 0 y C de 1 tiene que ser 0. Con el C de 2 no hay problema, porque el C de 2 está entre menos 1 y 1. Entonces, o sea, el X va a menos infinito, para menos infinito trabajan con esta parte, y les queda que C1 es 0, y para cuando el X tiende a infinito, trabajan con esta parte, con la de donde aparece C sub 3, y van a ver que C sub 3 es 0. Es 0, para que eso sea, para que ese límite sea 0. Para que este límite sea 0, C3 tiene que ser 0. Bien, esto implica entonces que C1 es igual a C3 es igual a 0. Además, me falta calcular C2. ¿Cómo calculo C2? Además, K de X debe ser continua porque la expresión para K' de G de X no contiene delta. Entonces, fíjense, la expresión para K', fíjense ustedes, la expresión para K' era esta. La expresión para K' era esta. Aquí la tienen. Esta es la K'. La K' es cuadrado menos 1 sobre E a la X, menos 2 sobre seno hiperbólico, menos E cuadrado menos 1. Ahí no hay delta. Entonces, esta debe ser continua. Debe ser continua. Entonces, si la K' no contiene, delta, es porque la K es continua. No hay salto. No hay salto en la K. En la K no hay fila. Entonces, fíjense, aquí viene porque la expresión no contiene delta. Además, K de X debe ser continua porque la expresión para K' de G generalizada no contiene delta. Entonces, ¿quién es la K de X? Fíjense, la K de X es continua, pero yo sé que C1 es 0 y C3 es 0. Entonces, yo quiero ver que esa función es continua. Donde tengo saltos, posibles saltos de continuidad en menos 1 y en 1. Entonces, yo puedo trabajar
por el límite, con esos límites. Cuando me acerco a -1 por la izquierda y cuando me acerco a -1 por la derecha, esos límites tienen que ser iguales. O cuando me acerco a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha, esos límites son iguales. Y eso es lo que voy a hacer para hallar a C2. Entonces, para hallar a C2, para hallar a C2, me voy a basar en el hecho que la función debe ser continua. La K de X debe ser continua. Entonces, me voy a acercar a 1 por la izquierda. Fíjense, cuando me acerco a 1 por la izquierda, cuando trabajo con límite, cuando X tiende a 1 por la izquierda, de 2 sobre E, coseno hiperbólico de X, más C de 2. Y cuando me acerco a 1 por la derecha, ya C3 es 0, C3 es 0. Eso va a ser el límite cuando X tiende a 1 por la derecha de E cuadrado menos 1 sobre E por E a la menos X. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Fíjense, eso es lo que estoy haciendo aquí. Me estoy acercando a 1 por la izquierda, que es el límite cuando X tiende a a 1 por la izquierda, es menos 2 sobre E coseno hiperbólico de X más C2. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tienen acá? ¿Qué es esto? Y después me acerco a 1 por la derecha, que es E cuadrado menos 1 sobre E a la menos X. Bueno, tomo esos límites cuando X tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Me da eso que está acá. Me da menos 2E, E más E a la menos 1 sobre 2 más C2. Me queda ese límite cuando X tiende a 1 por la derecha. Me queda E cuadrado menos 1 sobre E a la menos 1. Hago esas cuentas y me queda que C2 es igual a 2. Entonces K de X queda determinado porque C1 es 0, C3 es 0 y C2 es 2. Entonces aquí K de X queda determinado. C1 es 0, C3 es 0 y C2 es 2. Queda determinado K de X. Y he encontrado la convolución de F con G sin realizar ninguna integral. Ok. Es un ejercicio bien que ilustra. Pues esta técnica es buena usarla. Esta es una técnica muy útil y buena usarla. Esa técnica de utilizar, encontrar problemas encontrar la convolución de funciones sin tener que utilizar la integración. Bien. A ver qué me queda aquí. Ajá. Vamos a terminar con un ejemplo más. Y seguimos en la clase pasada, en la próxima clase. Vamos a terminar con este ejemplo. Este otro ejemplo, fíjense. Este ejemplo 3. Fíjense, CF de X igual a 1 menos X al cuadrado, cuando X varía entre menos 1 y 1, y 0 otro X, y sea G de X igual a la lambda de X, lambda distinto de ser una constante, hallar la convolución de esas dos funciones. Entonces, fíjense, la misma idea, vamos a tratar de resolver ese problema sin utilizar integrales. Entonces, fíjense, esa convolución resulta ser esa integral. Pero fíjense, esa integral en delta de sí, las integraciones por parte que tienen que hacer. Fíjense ya viendo la integral, pues, integral entre menos 1 y 1 de menos infinito, de 1 menos xi al cuadrado a la lambda de x menos xi de xi. Ya resolver esa integral por parte ya es medio complicadona, pues. Entonces, pero no vamos a calcular la integral. Esa sería la integral a calcular si nos vamos por esa vía a calcular la convolución de f con g.
Entonces, tenemos la siguiente propiedad de derivación de convolución, ¿no? La derivada tercera de K generalizada es igual a f de x convolución la derivada tercera generalizada de la G. Recuerden quién es la G. Recuerden quién es la G. La G es E a la lambda de X. Si eso lo derivan 3 veces, eso será lambda al cubo de G de X. O sea, aquí la tienen la derivada 3 veces. Eso es lambda al cubo de G de X. Entonces, el lambda al cubo lo sacan fuera. Entonces le queda f de x convolución G de X, que es K de X. Entonces, fíjense, la derivada tercera generalizada de K es igual a lambda al cubo K de X. Pero también la derivada tercera generalizada de X es la f tercera de X convolución G de X. Pero fíjense, la f ¿quién es 1 menos X cuadrado. Entonces vamos a ver eso 3 veces, pues. Entonces, fíjense, vamos a la f, vamos a ver cómo encuentro esa derivada ahí. Entonces, fíjense, esa es la f de x, es 0 y entre menos 1, 1 es 1 menos x cuadrado. O sea, esa es continua. Entonces, en este caso, la derivada generalizada de f coincide con la clásica, que es menos 2x. Que es menos 2x. Pero ahora, fíjense, ahora sí voy a tener salto. La f no tiene salto, pero la f' sí tiene salto. Porque la f por la izquierda a la izquierda en menos 1 es 0 y a la derecha vale 2. A la derecha de menos 1, a la derecha de menos 1 es menos 2 por menos 1 vale 2. En 0 no hay salto, pero en 1 hay salto. A la derecha de 1 vale 0 y a la izquierda vale menos 2. Y cuando voy a la otra derivada, cuando derivo menos 2 a la x, la derivada segunda es menos 2. Entonces, aquí vuelve a haber salto. En menos 1 hay un salto que por la izquierda 0, por la derecha menos 2. Menos 2 más 0. Por la derecha 0 en 1 y por la izquierda menos 2. 0 menos menos 2 da 2. Entonces, de esa manera, viendo la gráfica, calculo las derivadas, ¿no? La f segunda generalizada, f segunda clásica de x, más 2 delta menos 1, más 2 delta de 1 de x. ¿No? Será 2 menos 0, será 0 menos menos 2, está perfecto. Y voy a la tercera generalizada, viendo cómo es la segunda. Entonces, esto es igual a, tengo salto ahora, esto es 0, 0 por la derecha es menos 2 con 0, me queda entonces menos 2 delta a la menos 1 de x, aquí me queda 0 menos menos 2, es 2 delta de 1 de x, y la derivada de 2 delta prima menos 1 de x más 2 delta prima 1 de x. De manera tal que la tercera derivada generalizada de k es la f segunda, perdón, la f tercera derivada generalizada de k de x convolución g de x. Convolución g de x. Reemplazo la tercera derivada generalizada de f. La reemplazo, es todo, es menos 2 delta a la menos 1 de x, más 2 delta 1 de x, más 2 delta prima a la menos 1 de x, más 2 delta prima 1 de x, y la convoluciono con la g de x. Ya ustedes saben el resultado ese de que g al convolucionarla con la delta, el delta 0 es la identidad, pero con el delta menos 1 es la trasladada. Es la trasladada. Entonces, g de x con delta a la menos 1 de x es trasladar a x en una unidad a la izquierda. O sea, eso es g de x más 1. El 2 delta 1 de x es g de x menos 1.
Y aquí utilizo la propiedad de la convolución. Aquí esto, ¿no? Recuerden ustedes que delta a la menos 1 de X, convolución G' de X. Y aquí vuelvo a utilizar, delta a la menos 1 de X, convolución G' de X. Eso es G' de X más 1. Y la otra va a ser G' de X menos 1. Eso que está ahí. Ya ustedes saben quién es la G. La G es G de X, es recuerden, G de X es E a la lambda de X, E a la lambda de X. Entonces ustedes reemplazan la G por G de X más 1 y la derivada es lambda, E a la lambda de X, la reemplazan por X más 1. Tengo toda esa expresión que está allí y eso es igual, esa expresión es igual a lambda cubo K de X. Entonces despejo K de X y me queda 1, saco los dos del otro lado factor común, los dos los saco factor común, divido sobre el lambda al cubo y me queda lambda menos 1 E a la lambda más lambda más 1 E a la menos lambda por E a la lambda de X. Y ese es el resultado. Vamos a ver, esa es la página 10. Correcto. Ok. Bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo pensaba hoy avanzar un poquito más, pero vamos a dejarlo allí para seguir el miércoles. Y entonces retomamos la clase aquí. Y el miércoles hacemos la primera parte de la clase con estas aplicaciones de ecuaciones diferenciales de unidades ordinarias con coeficientes constantes que me interesan mucho. Esto que quiero dar aquí, esto me interesa mucho. Haríamos después, comenzaríamos con transformadas en Laplace. Comenzaríamos el miércoles, ¿no? Esta es la semana 4. Si todo va bien, la semana que viene hay carnaval, pero vamos a hacer clase el día de carnaval. Yo les dije que iba a hacer clase el lunes de carnaval. No hay ningún impedimento. De todas maneras, esta clase se graba. Haremos clase el lunes y el miércoles la semana 5, que sería la próxima semana. Bueno, yo para la semana 6 ya tengo cubierta, comenzando el miércoles que viene, transformada en Laplace, haciendo la semana 5 completa. Bueno, nosotros tenemos dos posibilidades para hacer el examen. Podemos hacerle o el miércoles de las 6 o el lunes de las 7. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El lunes de las 7 o el miércoles de las 6? Para escoger ya la fecha del examen. Dígame, pues. ¿Se escucha? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El parcial sería para entregar el mismo día? Hasta transformar la plaza. Sí, claro. Aquí no voy a hacer como, claro, el mismo día. O sea, que tenemos que hacer un parcial, inclusive, parcial que se den 3 horas, por ejemplo. 3, 4 horas a lo más. Pero entregar el mismo día. Oh, ok, chévere. ¿Por qué? ¿Algún inconveniente?
No, sino No hay que inconveniente. durante el trimestre pasado hubo un parcial que yo tuve que nos dieron poquito tiempo y teníamos que transcribir una cantidad gigante de ejercicios a Word y eso tomó mucho tiempo. Entonces, no sé si habría problema en enviárselo escaneado o algo. Bueno, yo hice un examen, concha, yo di bastante tiempo. Sí, lo que me interesa es que se lea bien, ¿no? Porque usted lo hace a lápiz, después hay que como pasarlo en pluma o algo para que el escaneo, la foto, se vea bien, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, un examen que te dure 3 horas, pues, hacer las preguntas, tampoco son exámenes de 4 preguntas, son exámenes de 4 preguntas. Y tú 4 preguntas que hagas razonable, digamos en 2 horas y media, 3 horas, tú en 1 hora pasas eso en limpio, creo yo, pues. Sí, Ok, ok. la idea es hacer, la ah, Sí. O sea, eso escucho, era escucho, lo que estaba pendiente escucho. de saber, pues porque de verdad pasar la computadora toma muchísimo tiempo. No, yo no quiero que me lo pase a la computadora. Yo lo que quiero, en todo caso, que me lo pasen a mano, pero bien legible, bien ordenado, bien que escrito en algo negro, en algo que cuando le tomen la foto o lo escaneen o como sea que me lo vayan a mandar, se pueda leer. No, pasar a la computadora no. Yo no quiero exámenes en computadora, pues yo coincido con ustedes. Eso sería muy largo, que tomaría mucho tiempo, perdón. Yo prefiero, digamos, que cada pregunta que ustedes hagan y ya la resuelta, ustedes la trabajan en lápiz, pues la trabajan. Entonces, ya cuando la tengan resuelta, que la trabajen, entonces, si quieren cada pregunta, la van pasando en limpio, o al final todas las que hayan hecho las pasan en limpio. Pues. Que puede ser, yo les puedo dar, por ejemplo, 3 horas para resolver el examen y 1 hora para pasar el limpio, pues. O ustedes, habrá gente que dirá, cada pregunta que resuelva a lápiz, al tener la lista, ya la voy pasando en limpio, pues la voy escribiendo en tinta, en lo que sea, que se vea, pues yo lo que quiero que se vea, porque si no, no puedo corregir. Yo aquí mismo estoy viendo, yo a esto le estoy tomando fotos, pues, y ya voy a tener que usar un lápiz como más negro o algo, porque a veces o la foto no la estoy tomando bien. Porque aquí en este caso empecé a ver que no se leía a veces bien. Bueno, pero retomando de nuevo, pues, ¿qué día les parecería bien? ¿El lunes de las 7 o el martes de las 6? Perdón, o el miércoles de las 6. Eh, Profe, como no estamos todos, no sé si le parecería mejor que el miércoles, ya habiendo consultado con el resto del salón, tomáramos la decisión. Bueno, me parece bien, pues, pero ¿quién se encarga de hacer esa consulta? Bueno, pudiera ser yo ¿O quién se o encarga? yo, Andrés también Bueno, comentó que tuviéramos ese chance, pues, para que él... Ah, dice que ella lo hace. ok, bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces yo espero la respuesta para el miércoles para el próximo miércoles. Sí, el examen, el primer parcial sería el lunes de las 7 o el miércoles de las 6. Pues, para mí es distinto. Pues. Inclusive creyendo que el lunes de las 7 tendría como el fin de semana ese para repasar más, pues. Para repasar más. Pero iría hasta transformar en la PLA que comenzamos a verla el próximo miércoles. El próximo miércoles terminamos esta práctica y comenzamos a transformar en la PLA. Yo daría otra práctica más y un repaso antes del examen. ¿Ok? Sí, chévere.
Bueno, entonces, nos veríamos el miércoles, pues el miércoles voy a tratar de conectarme más temprano para poder arreglar todo esto, porque la internet desde hace días está muy lenta, muy irregular. Hay gente que me ha dicho que se ha quedado sin electricidad, se ha quedado sin corriente, porque o sea, no solamente no han tenido problemas con internet, sino problemas con la electricidad, con la corriente. Bueno, si no hay más, nos veríamos el miércoles, pues. Ok. Gracias y nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego, Hasta profesor. luego, pues. Feliz día. Chao, pues.